Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de Epecuén, el pueblo que quedó bajo el agua de la noche a la mañana. Villa Epecuén llegó a ser uno de los sitios elegidos por las familias patricias argentinas para vacacionar entre los años 20 y 70, y uno de los destinos más visitados de nuestro país junto a Mar del Plata. Pero la negligencia política terminó con la ilusión, el trabajo y el esfuerzo de todo un pueblo. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Epecuén está ubicado a unos 7 kilómetros de la ciudad de Carué, en el partido de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Está a orillas de la laguna que lleva el mismo nombre y fue fundado en 1921 con la inauguración del primer balneario. El lugar fue denominado Mar de Epecuén y comenzaron a lotear tierras para conformar el pueblo. El interés por esta zona y el posterior crecimiento turístico se debió a las aguas termales de la laguna, que poseen un alto nivel de salinidad y de minerales, similar a las propiedades del Mar Muerto. Y junto al loteo, la confluencia de varias líneas ferroviarias en la zona colaboraron para la conformación de la villa. El ferrocarril oeste llegaba a la estación de Villa Epecuén, mientras que el ferrocarril Midland y el ferrocarril del sur llevaban pasajeros hasta la estación Carué. De esta manera, el pueblo comenzó a expandirse, desarrollando la infraestructura urbana e inaugurando hoteles, residencias de lujo e industrias explotadoras de sal y productos derivados. Se generó una población estable entre trabajadores y propietarios, y hacia 1930 la ciudad ya contaba con todas las instituciones de un poblado permanente. Hacia la década del 70 recibía 25.000 turistas durante la época veraniega, con 6.000 plazas hoteleras y 250 establecimientos comerciales. La población estable rondaba las 1.200 personas. Llegó a ser el balneario más exclusivo del país. Era el destino de moda de esa época y el lugar escogido por la aristocracia bonaerense como destino no solo para el ocio, sino también para curar enfermedades reumáticas y de la piel. Sin embargo, el pueblo y su actividad turística sufrían las bajas y crecidas de la laguna. Por este motivo, en 1975, el gobierno provincial decide construir el Canal Ameguino, una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. Con este sistema, ninguna se secaría, no habría riesgo de inundación y se estabilizaría el caudal irregular de la laguna. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero fueron abandonados a medio hacer con la llegada de la dictadura cívico-militar de 1976. Debido a esto, un año después, comienza la construcción de un terraplén defensivo de 4 metros de altura sobre la costa, con el objetivo de proteger al pueblo ante la crecida de la laguna. Y este triste panorama comienza a verse agravado desde 1980 con el aumento de las lluvias que amenazan con inundar al pueblo. Para entonces, la laguna crecía entre 50 y 60 centímetros por año, y poco a poco comienza a amenazar con rebasar el muro. Y para colmo de males, en 1985, la provincia de Buenos Aires sufrió una de las peores inundaciones de su historia. 4,5 millones de hectáreas habían quedado anegadas por un desborde del río Salado. Las pérdidas luego se medirían en 1.500 millones de dólares. Durante una fuerte crecida, ocurrida a principios de noviembre de 1985, algunos vecinos del pueblo comenzaron a preocuparse. Temían que el terraplén que los separaba del lago cediera. Pero los funcionarios municipales y provinciales desestimaron la gravedad del problema. Sostenían que cualquier desborde no superaría los 10 centímetros, hasta que llegó el 10 de noviembre de 1985. ¿Qué pasó ese día? Era noviembre y todo estaba preparado para el inicio de la temporada. El día anterior a la catástrofe fue un hermoso día de primavera. Había arrancado soleado y caluroso para la época. Pero por la noche comenzó una intensa lluvia y el terraplén, que ya tenía 5 metros de altura, comenzó a ceder hacia la madrugada siguiente. Primero fue una pequeña filtración. La gente intentó taparla con bolsas de arena, cemento y tierra, pero una vez que el agua empezó a pasar, ya no hubo vuelta atrás. Epecuén empezó a inundarse.
Mientras el agua subía por la calle principal, nadie se imaginaba la magnitud del problema hasta que algo, de repente, reventó y el agua empezó a entrar en los patios. A las pocas horas, los hoteles más cercanos a la costanera tenían 80 centímetros de agua. La inundación invadió el pueblo poco a poco, pero sin contemplación. En un contexto catastrófico para los habitantes de Pecuén, las casas y los complejos fueron desalojados. En ese momento de diluvio, la laguna creció a razón de 1 centímetro por hora durante semanas. Con el paso de los días, algunos vecinos habían tenido un destino más fortuito y por un efímero momento pudieron mantener sus hogares. Incluso se solidarizaron con sus vecinos y los alojaron en sus casas. Sin embargo, al poco tiempo, la luz se cortó en toda la zona y también el suministro de agua potable. Y como el agua seguía avanzando, terminaron evacuando. En menos de un mes, Pecuén, que años atrás había alojado a 25.000 habitantes, quedó devastado. No se lamentó ninguna muerte, pero sus casi 1.500 residentes estables perdieron todo. Era un pueblo fantasma. Durante los años siguientes, el agua siguió ganando terreno y destruyendo las ruinas de la ciudad. Para 1987, la laguna alcanzó su pico máximo y el pueblo quedó sumergido bajo 7 metros de agua. Y así se mantuvo durante 20 años. Hacia mediados de 1993 se realizaron obras para impedir el ingreso de caudales externos a la laguna y el agua comenzó a descender lentamente. En la actualidad, el nivel del agua ha retrocedido casi en su totalidad y poco a poco las ruinas del pueblo comenzaron a resurgir. Aún es visible el trazado de las calles, el dique de contención y lo poco que queda de las casas, hoteles y edificios emblemáticos. Abundan los árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. Todo de un color blanquecino por la sal. Las ruinas de Pecuén son ahora visitadas por cientos y cientos de turistas, atraídos por la particular historia de este pueblo. Y quienes vivieron ahí preservan este lugar y hasta crearon un museo que funciona en la estación de trenes para contar todas sus historias. La negligencia política fue determinante para que este desastre ocurriera. El entonces gobernador Alejandro Armendáriz fue imputado por haber ordenado sacar los sistemas de defensa que frenaban el agua del sistema hídrico de la zona. Los vecinos del pueblo fueron indemnizados, pero las indemnizaciones en australes fueron afectadas por la hiperinflación reinante. Posteriormente, varios funcionarios fueron también imputados por desvío de fondos públicos que estaban destinados a las obras públicas contra las inundaciones. Entre ellos, el ministro Conrado Storani y el ministro Aldo Neri, quien sería acusado por los vecinos damnificados de desviar la ayuda alimentaria a punteros, siguiendo criterios políticos partidistas a cambio de votos. Pero esta historia no termina acá, y todavía tenemos algunos datos curiosos para comentarte. A pocos kilómetros del pueblo, también cerca de la laguna, se encontraba el cementerio de Carué, que por supuesto también sufrió las consecuencias de la inundación. Para el 17 de noviembre de 1985 ya se discutía si el agua llegaría también al cementerio, pese a que estaba construido en terrenos elevados. Y la gente se empezó a inquietar. Si el cementerio iba a quedar cubierto de agua, ¿qué iba a ocurrir con sus muertos? Como respuesta, surgió una suerte de mercado negro con personas que durante la noche exhumaban cadáveres y los entregaban a sus deudos. La municipalidad lo prohibió, pero la desesperación de la gente pudo más. La situación social empeoró cuando aparecieron los primeros 13 féretros en la costa del lago. Era imposible saber quién estaba en su interior. Los vecinos pedían soluciones inmediatas. Recién en diciembre comenzaron a hacer la evacuación del cementerio, cuando la única manera de llegar al mismo era en bote o lancha. Y comenzó a ser un verdadero problema. Los cementerios de los pueblos vecinos estaban colapsados por los muertos de Carué. Apareció gente que cobraba para almacenar féretros en galpones, campos, camiones y hasta en casas. Fue un verdadero caos. A mediados de 1986, el municipio, con fondos provinciales, contrató a una empresa para retirar los féretros que todavía quedaban bajo las aguas. Esta empresa dispuso de 6 buzos y una gran barcaza que trabajó durante 6 meses rompiendo nichos y bóvedas debajo del agua.
Y los buzos también hicieron de las suyas. En los últimos días de trabajo localizaron un osario bajo las aguas y llenaron las bolsas con partes de distintos cuerpos. Como cobraban por cajón o bulto embolsado recuperado, el negocio era redondo. Para cuando se descubrió la tramoya, ya se habían enterrado más de 200 cuerpos rescatados con esa modalidad. El contrato fue rescindido inmediatamente y los buzos no volvieron más. Para fin de ese año habían retirado 2.391 féretros de los más de 7.000 que había. Unos 25 años después, cuando las aguas se retiraron, en las sepulturas quedaban la mitad de ellos y la mayoría sin identificar. Hoy en día el lugar fue declarado Cementerio de la Memoria y también se puede visitar. Otro de los lugares arrasados por la gran inundación fue el matadero de Pecuén. Y para contarte esta historia, vamos a ir bien al principio. A finales de los años 30 del siglo pasado, el entonces intendente de Adolfo Alsina, Juan Marcalain, impulsó un paquete de obras públicas para el distrito que incluían la construcción del Palacio Municipal, el matadero en Carué y la delegación municipal. Luego de muchas tratativas, el Consejo Deliberante aprobó el proyecto y el encargado de la obra fue el arquitecto italiano Francisco Salomone. Francisco Salomone fue un reconocido arquitecto cuyo repertorio estilístico estuvo emparentado al Art Déco y el racionalismo, y la técnica predominante en sus obras era el hormigón armado. Y para finales de 1938, sus obras monumentales estaban terminadas. El matadero particularmente fue una obra que modernizó y permitió que la faena fuera más higiénica, ya que hasta ese momento solía realizarse al aire libre. La ubicación del edificio a mitad de camino entre Carué y Villa de Pecuén terminó siendo estratégica para ambas localidades e incluso benefició a la villa turística para poder atender los consumos de los turistas durante el verano. En 1981 pasó a manos de una cooperativa y en 1985 cambió de dueño, a pesar de que la inundación del área circundante ya era un hecho. Al año siguiente, el agua comenzó a ingresar al edificio y recién se retiró cerca del año 2002. Actualmente las ruinas del matadero son paso obligado para quienes visitan Epecuén y la foto es absolutamente icónica. Mirá si esta ciudad atesora lindos recuerdos y magia, que en 2018 se estrenó la película argentina de terror Los Olvidados, dirigida por Luciano y Nicolás Onetti y filmada en las ruinas. Y hasta el mismísimo Indio Solari, con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en mayo de 2021 estrenó 2 nuevas canciones por streaming eligiendo Epecuén como espectacular escenario. Por último, pero no menos importante, te cuento otro dato de Pecuén. Pese a los años que pasó bajo el agua, el pueblo siempre tuvo un único habitante, un guardián de su historia, Pablo Novak. Pablo falleció en 2024 con 94 años y durante mucho tiempo se resistió a abandonar su pueblo. Verlo recorrer las calles junto a su perro y su vieja bicicleta era moneda corriente. Nació en 1930 y fue hijo del ladrillero del pueblo. Curiosamente, cuando tenía 5 años, el arquitecto italiano que hizo la iglesia de Pecuén le dijo a su papá: «Acá, en 1918, se inundó todo. Los ciclos se cumplen. Cada 100 años vuelve el agua». Por eso la inundación de 1985 no lo sorprendió. Él ya la estaba esperando. Y por esta razón nunca quiso construir allí, a pesar de la insistencia de su esposa. El agua apenas llegó fuera de su casa. Su familia huyó a Carué. Él no. Eligió seguir viviendo en su lugar. La melancolía no lo embargó. Le gustaba su pueblo, aunque estuviera bajo el agua. La historia de Pecuén y el duro golpe que sufrieron sus habitantes es totalmente enigmática. Pasaron casi 40 años de aquel día y los vecinos sostienen que más allá de todo, el pueblo siempre tuvo vida. Al día de hoy, sigue atrayendo turistas, generando trabajo y alegrías. Epecuén sigue siendo un lugar mágico. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma.
Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.